Se sabe que va cargado con 3.000 kilos de cocaína y que su destino final va a ser costa gallega, en concreto la zona de Io. En ese momento, desde Vigilancia Aduanera, empezamos ya a alertar a Galicia para que ponga en marcha todo el listado de tripulaciones y de embarcaciones para poder dar salida a la mar en la primera ventana de oportunidad, que las condiciones meteorológicas nos lo permitan, y los certificados de vuelo para poder desplegar todos los medios aéreos que tengamos disponibles en ese momento. Medios aéreos que también están condicionados y limitados por la meteo y que hace que en un momento dado tengamos que enlazar con medios de pesca, medios de la Xunta para poder desplegar en el lugar. La dificultad de encontrar un semisumergible es altísima. Primero porque no son metálicos. Luego, si los buques de guerra los empleáramos para tratar de detectar estos semisumergibles, no detectarían porque son de fibra de vidrio. Luego, el eco del sonar pues no funciona de la misma manera. El color de estos artefactos simula el de la superficie del mar. Luego, inclusive desde los aviones es casi imposible que alguien a una gran altura los alcance a ver. A veces detectamos es la estela que dejan. Es tal vez lo más característico que uno pudiera identificar. Así que realmente lo que se necesita es muy buena inteligencia para poder... por eso que cuando logramos un éxito, celebramos muchísimo porque realmente es casi imposible encontrarlos en la mitad del mar. Una vez que la embarcación tenemos constancia de que ya está llegando a las costas gallegas, pues se implican medios aeronavales de la Guardia Civil. Existe una gran coordinación desde el Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de la Guardia Civil, aquí en Madrid, donde se coordinan los medios aéreos y navales que la Guardia Civil pone a disposición de la operación para localizar esta embarcación. La Operación Marea Negra supone la constatación de que la leyenda de la que tanto se habló durante más de una década sobre la posible llegada de narcosubmarinos a Galicia se hizo realidad. Hay una evidencia en forma de narcosubmarino y otra evidencia que pesa 3.068 kilos que lo demuestran. A mayores supone un punto de inflexión, supone un antes y un después en la forma de investigar las informaciones que se obtengan sobre la posible llegada de narcosubmarinos. Antes no era posible asegurar de manera empírica que realmente estos artefactos podían atravesar el Atlántico con la distancia que supone y las condiciones de navegación que supone un océano como el Atlántico. Bueno, pues ahora sí que se sabe, con lo cual esto pues varía bastante el escenario a la hora de investigar. Que hay diferentes hipótesis sobre cuál fuera el destino final de la droga en España. Siguiendo toda la evolución de la ruta del semisumergible y el despliegue operativo, nosotros coincidimos con las autoridades portuguesas en que el lugar donde se tenía pensado entregar la droga era un punto al norte de Madeira y al sureste de las Islas Azores, y era el punto donde primero se centró el operativo en la búsqueda. Pensamos que por razones o bien de la logística de la organización o bien porque pudieran advertir de un dispositivo de vigilancia, se frustró ese primer alijo y finalmente se buscó un destino alternativo en la costa de Galicia donde pudiera derivarse un transbordo final de la droga. Lo que teníamos que evitar es que se produjera ese trasvase. Entonces, cambiamos un poco la iniciativa de buscar y localizar, que también se mantenía, pero en este caso lo que intentábamos era disuadir a cualquier embarcación que pudiera acercarse a este artefacto para hacer el trasvase. Nuestra intención a partir de ese momento fue disuadir de esa operación a cualquier embarcación que pudiera haber por la zona. No se judicializa en un primer momento porque todos los recursos del equipo se vuelcan en tratar de interceptar el semisumergible en alta mar, y además no era necesario ninguna medida que limitara derechos fundamentales que requirieran de una autorización judicial para su materialización. Galicia empieza toda la operativa relativa al narcosubmarino una vez que los esfuerzos de Portugal y de Estados Unidos por interceptarlo cerca de las costas portuguesas son baldíos. Y en un momento determinado, el día 21, ya se nos informa que el objetivo parece que se dirige hacia el norte, remontando las costas portuguesas, por lo tanto llegaría a Galicia pues, en ese mismo día o al día siguiente. A partir de ese momento ya nos coordinamos en Galicia con Guardia Civil a través del ECO y con Policía a través del Greco y Vigilancia Aduanera a través de su jefe regional, Lino Alonso. Nos coordinamos los tres cuerpos para desplegar todos los medios posibles en las costas del sur de Galicia,
con el objetivo de localizar ya en ese momento se empieza a hablar de narcosubmarino, de semisumergible. Esa noche, ya casi de primeras horas de la madrugada del día 24, domingo, tenemos la impresión de que el artefacto se está aproximando a la costa. Tenemos constancia por unas trazas que pueden coincidir con el movimiento por la velocidad que traía el semisumergible, y esas trazas que tenemos coinciden por la velocidad con la que se mueve enfrente de la ría de Pontevedra. Cuando alertamos a las patrullas de que puede dirigirse hacia esa zona de la costa, una patrulla de Fiscal y Fronteras de la zona de Marín detecta un vehículo con las luces dadas en mitad de la noche orientadas hacia el mar. Pedimos fotografía satelital para ese punto coincide con el cruce con el río Miño, con la zona que habitualmente le llamamos en nuestro algo la zona de la raya. Y ahí, curiosamente, el semisumergible tiene una parada, pasa un tiempo en el que, bueno, por la razón que sea, porque tenga que enlazar o esté ultimando si alguien recepciona o no recepciona su mercancía, pues se encuentra estable en ese punto sin continuar la marcha. Aquí en la comandancia de Pontevedra, cuando ya desde el principio se establece la coordinación con la unidad central de UCO y disponemos los medios, contamos con la que es la central operativa de servicio, el COS, que es nuestra herramienta de cadena para el mando y control de los medios desplegados. Y todo esto se hace desde la comandancia y en contacto permanente con, en este caso, los mandos de la UCO, que pues también ellos integraban toda la inteligencia que venía de fuera con la información disponible en la unidad de inteligencia que tenemos para esto en la Guardia Civil, que es la Unidad Técnica de Policía Judicial. Ponemos a disposición del operativo los tres barcos, la patrullera Águila 5 de Villagarcía, la Águila 1 de Marín y la patrullera Halcón de Vigo, así como nuestro helicóptero Argos 3, que ya el propio día 21 empiezan a hacer salidas permanentes intentando localizar lo que ya empieza a ser el semisumergible. Ese jueves 21, estando en la ría de Vigo, teníamos comunicación de que se aproximaba a nuestras costas. Entonces, cuando estaba más o menos a 100 millas al sur, se intentó salir del abrigo de Cies para darle alcance. Aquella mañana el tiempo era muy malo, el típico tren de borrascas muy habitual aquí en invierno en las rías gallegas. Había aproximadamente una viento de fuerza 7 con mar combinada de norte-noroeste y que hacía muy difícil la navegación. De hecho, los compañeros de servicio anterior me habían participado que ellos no habían podido salir más allá de la bocana de la ría por las condiciones de mar y de viento. El día 22, aproximadamente a las 3 de la tarde, a las 15:00, recibimos ya unas coordenadas que nos ubican el objetivo, el narcosubmarino, como a 25 o 30 millas náuticas al suroeste de Vigo. ¿Qué intentamos? En ese momento intentamos pues, controlar su posible entrada en Vigo o en la ría de Aldán. El problema que tenemos es que las condiciones de la mar son penosas. Estamos hablando de un viento de fuerza 8, temporal, olas de 5 metros. Entonces nuestro patrullero Halcón de Vigo intenta ir al encuentro de esas coordenadas, pero como le resulta imposible llegar, lo que opta es por quedarse aquí, resguardado por las CIES, a la espera de poder interceptar el objetivo si finalmente entra en la ría de Vigo. Una de las líneas de investigación se dirige, evidentemente, a identificar quién puede estar detrás de la recepción en tierra de esta mercancía, ¿no? El equipo ECO, en este caso, pues, por sus investigaciones, sabe que en un primer momento la mercancía se iba a trasversar en el sur, pero ante la imposibilidad de hacerlo en el sur, se dirigen hacia las costas gallegas, en este caso de Pontevedra. Hay constancia de que esa recogida de la cocaína que transportaba el semisumergible fue ofrecida a varias organizaciones criminales dedicadas específicamente en el narcotransporte. Como todo temporal, tiene como pequeñas ventanas de tiempo en las cuales la marea está baja y tal. Entonces, en una de esas ventanas conseguimos salir e ir avanzando a duras penas hasta la zona oeste de la isla de Sálvora. En un principio refugiados protegidos a resguardo de la isla de Cies y luego de la de Ons, y luego ya el tramo abierto por el exterior de la isla de Sálvora.
Ahí ya vimos que la navegación era muy difícil, pusimos al límite yo creo que nuestras capacidades tanto de la tripulación como de la embarcación. Había olas, navegábamos, pero en una hora, recuerdo que en una hora avanzamos solamente dos millas. Varios intentos, ¿no? Cuando estaba a 100 millas, cuando estaba a 80, incluso cuando estaba a 40. Era imposible. La Guardia Civil, a raíz de coordinación de operaciones por parte de una unidad que tenemos en la Jefatura de Policía Judicial, que es la Unidad Técnica de Policía Judicial, llega a la conclusión de que existe otra operación que está vinculada con la operación Marea Negra, otra operación de otra unidad orgánica en la que se está obteniendo información de la posible existencia de un abordaje de cocaína con una embarcación en las costas gallegas. Durante todo el operativo existía la sospecha de que evidentemente la organización criminal intentaría alijar la carga del narcosubmarino. El problema es que nos damos cuenta de que las condiciones meteorológicas, que así como son muy difíciles para interceptarlo, igualmente hacen muy difícil cualquier posible alijo. Con esta información, lo que nosotros llegamos a la conclusión es de que hay un medio naval, una embarcación que se va a acercar al semisumergible para hacer el transbordo de la cocaína. Como esta información es exclusivamente de Guardia Civil, la tenemos nosotros nada más, y en ese momento no se podía evidenciar la existencia de la misma, lo que hacemos es solicitar a Vigilancia Aduanera que retire sus medios de la zona y se le encomienda en exclusividad a un helicóptero del cuerpo la misión de acercarse a todas las embarcaciones que hay en zona, haciéndose visible para que desistan de su intención de acercarse al submarino para hacer el transbordo de la cocaína. La estrategia fue sencillamente acumular todos los medios posibles en la zona, que en aquel momento también iba variando, porque en un momento determinado era más sur de Vigo, luego giró un poco al Dan, en un momento determinado incluso se habló de una posible ubicación más al norte. La estrategia fue sencillamente acumular allí todos los medios posibles e intentar dar con el objetivo, con el semisumergible. Cerca de unas 30 horas, creo que fueron. Posiblemente puede haber dos interpretaciones al asunto a nivel operativo. Simplemente que lo que está es buscando la forma de técnicamente manejar el semisumergible de tal manera que pueda enfilar por las condiciones meteorológicas bien el lugar donde ya tenía destino final, que era la ría de Aldán. Aquí surgiera la oportunidad de que alguien pudiera recepcionar la mercancía y que finalmente se abortara, o bien porque nadie la ha querido recepcionar o porque el transbordo se hace inviable en esas condiciones de mar. La inteligencia que aportan los compañeros de Eudiko de Pontevedra es muy importante para reforzar ya la investigación que estaba en marcha, ¿no? Unos días antes se obtiene inteligencia de que van a realizar un intento de trasvase en la zona conocida como Costa da Morte. Nos sorprendió que fuera un pesquero porque en este tipo de operativas de narcotráfico es relativamente frecuente el uso por parte de las organizaciones de embarcaciones de estas características. Además, hay que tener en cuenta que esa zona es una zona pesquera en la que faenan muchos barcos que pueden aprovechar esa cobertura que le proporcionan sus actividades legales para realizar este tipo de ilícitos penales. As 4 provincias sofren de xeito moi similar os efectos da borrasca Cecilia, que chegou en forma de chuvia e vento. A costa é a máis afectada, pero en localidades do interior recolléronse entre 60 e 70 litros de auga por metro cadrado. Na zona oeste son xa 26 días sen deixar de chover. Un temporal completo con aviso de carácter laranxa dende onte á tardiña, que foi empeorando a situación pois dende onte á tarde, tamén durante a madrugada, que deixaba ondas a alturas significantes, por lo tanto picos claramente superiores a estes registros que aquí lles indicamos. Tamén soprou con forza durante toda a xornada o vento. Rexistráronse refachos máximos de 110 km por hora en Viveiro e Cedeira, e en Malpica chegaron aos 125 km por hora. Las condiciones en la provincia de La Coruña eran fuerza 6-8 y había viento del suroeste con olas de entre 6 y 8 metros. Salimos de Puerto de Oza, nos encontramos con mar picado. Lo único que pasa es que debido a la protección de los diques a la salida de Coruña, pues hasta el dique de la torre de control salimos relativamente bien.
Una vez que pasamos el dique de la torre de control y entre el dique de la torre de control y Punta Herminia, las condiciones se pusieron muy duras, con olas ya de gran tamaño. A la media hora aproximadamente de zarpar del puerto de Coruña, dos compañeros comenzaron a sentirse indispuestos con fuertes vértigos y con fuertes mareos y fue necesario regresar a puerto para que recibieran asistencia médica. Ya les dije que la gente que viniera a bordo con nosotros debía de ser gente que estuviera acostumbrada a las condiciones adversas del mar. Salimos del puerto de La Coruña aproximadamente sobre las 10 de la mañana, ¿no? La tripulación la formábamos 3 agentes del ECO de Galicia y 4 compañeros del Servicio Marítimo Provincial de La Coruña. Y nada más salir de la bocana del puerto, ya las olas de 4 o 5 metros zarandeaban constantemente la embarcación y ya era un presagio de lo que se nos venía encima. Nada comparable a lo que ocurrió aproximadamente a las 2 horas y media, 3 horas de navegación cuando estábamos ya navegando a la altura de las Islas Sisargas, ¿no? Ahí las olas ya sobrepasaban los 10 metros de altura, golpeaban con fuerza los costados de la embarcación y aquello era un escenario totalmente dantesco. El primer destino al que nos dirigimos a 40 millas de la costa de Corrubedo. Las condiciones del mar son muy malas, con olas muy grandes, las Sisargas. Lo pasamos realmente mal. A partir de Sisargas ya parece que cogemos el mar un poquito de aleta y ya vamos más cómodos. Lo recuerdo con muchísima angustia. Recuerdo la pericia de los compañeros del servicio marítimo tratando de navegar en la cresta de las olas, pero recuerdo también la angustia de los descensos en picado durante varios segundos, de las entradas en el agua de costado de la embarcación con el riesgo que ello suponía de que se diese la vuelta. Una vez que llegamos a Corrubedo, ya las condiciones del mar ya no eran realmente malas. Había cambiado de mar de fondo un poquillo a mar de viento. Nuestras órdenes eran esperar a que el narcosubmarino entrara en contacto con un barco pesquero que venía de Asturias. Se trataba de buscar una aguja en un pajar con el agravante de que no sabíamos muy bien cómo era esa aguja, ¿no? Se contó con el apoyo de medios aéreos, tanto de un avión como de un helicóptero de la Guardia Civil. Debido a que el barco ha cambiado su rumbo y va de vuelta hacia Asturias, nosotros nos dirigimos hacia Finisterre. Intentamos seguir un eco, que es una posición que aparece en el radar de las distintas embarcaciones que no tienen ICE, porque no estamos buscando una embarcación con ICE. Estamos buscando una embarcación que no manda ninguna señal de localización, solo la propia forma del barco vista en el radar. Nosotros y aduanas que estaban en las proximidades, pues un barco va hacia el otro y intentando buscar el submarino, pues es como si un barco intenta acercar al otro y luego a la inversa. Ellos vienen hacia nosotros con bastante máquina como para cogernos y andamos así al gato y al ratón sin saber realmente dónde está el narcosubmarino. El patrullero Halcón de Vigo se acerca un poco más hacia la zona del dispositivo de separación del tráfico marítimo de Finisterre, que es al oeste de Finisterre, para intentar localizar allí algún posible objetivo. Bien, es verdad que ese día carecimos de alguna coordenada fija que nos dijera que el barco estaba allí y sencillamente como no se encontraba, se intentó buscar en otras coordenadas, ¿no? Con posterioridad, y una vez que se explota la operación, sí tenemos constancia de que los tripulantes del submarino, del semisumergible, tenían constancia de la presencia policial en la zona gallega de patrulleras cerca de sus posiciones. El semisumergible no se ve en ningún momento ni por ningún medio aéreo ni por ningún medio marítimo. La única constancia que podemos tener de Guardia Civil del paso del sumergible es una traza que se detecta desde el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de la Guardia Civil, que tiene estaciones distribuidas por toda la costa, y coincidente con la traza del submarino hay una traza detectada en nuestros radares que se detecta desde el SIBE de Pontevedra.
Es la única vez que nosotros vemos el sumergible hasta que lo incautamos en costa. Al hablar de la relación de los narcosubmarinos con Europa, solo se puede hablar de manera concreta de 3 casos. El primero, y en el 2006, también en Galicia y concretamente en la ría de Vigo, muy próximo de donde se hundió el narcosubmarino que llegó en el 2019, que a la vez, en este orden cronológico, supone el segundo caso constatado. El tercer caso ya se dio en Málaga en abril de 2021 y hablamos de un artefacto que no estaba finalizado del todo, pero sí muy avanzado. El tema va evolucionando mucho. Ya hay unos narcosubmarinos que están capacitados para navegar en más profundidad, ¿sí? Los primeros eran bajo la superficie del mar. Ahora tienen una capacidad de hundimiento de hasta 100, 120 metros. Y a medida que pasa el tiempo, van a tecnificar más eso. Eso se va a tecnificar mucho más. En cuanto a tamaño, en cuanto a que no van a ser tripulados, ¿sí? Van a ser a control remoto. La operación Marea Negra tiene dos escenarios operativos completamente diferenciados, uno marítimo y otro terrestre. El primero, el marítimo, implica la participación en primera instancia de la Armada de Portugal, que es la primera que sale a buscar a una embarcación que se considera convencional y que se está acercando a la península cargada con una importante cantidad de cocaína. Ahí juega un papel fundamental la inteligencia que obtiene el ECO Galicia de la Guardia Civil en tierra, que permite saber que esa embarcación que se considera convencional, ya sea un buque, un velero o un pesquero, es realmente un narcosubmarino. Eso ya, bueno, pues cambia completamente el tablero, permite ya establecer otro tipo de búsqueda y ya días posteriores, cuando el narcosubmarino ya se encuentra frente a las costas de Galicia, hay un segundo factor que vuelve a pasar también por la inteligencia obtenida por el ECO Galicia de la Guardia Civil, que consigue constatar en dónde se va a proceder al único intento real que hay de trasvase de la mercancía y de la tripulación, que es al norte de las Rías Baixas, en el entorno de la Costa da Morte. La evolución de los semisumergibles lleva apenas unos 30 años, desde los mediados de los 90, cuando encontramos esos cilíndricos de fibra de vidrio muy mal diseñados, muy peligrosos, muy riesgosos. Aproximadamente en los 97, 98 se terminaron, no se fabricaron más, por el riesgo que representaba para la navegación. Posteriormente, para los años 2006 más o menos, reaparecen nuevamente los semisumergibles, principalmente por la introducción de la tecnología del GPS. Posteriormente pasaron a otros semisumergibles con un mejor diseño, ya trataron de fabricarlos ya no con motores de pesqueros, porque eso produce una combustión que puede matar a una persona cuando están por debajo del agua. Eso representa un gran riesgo y seguramente perdieron muchísimos por esta razón. Trataron de hacerlos con baterías para evitar el problema de la respiración, pero tampoco les dieron unos resultados muy eficientes. En cuanto a la importancia que pueda tener la utilización de submarinos en el tráfico de narcóticos o en el tráfico de drogas con destino a Europa, yo creo que es relativa. Es decir, sabemos que en los últimos años han variado mucho las formas de introducción y que fundamentalmente o especialmente están entrando por los propios puertos a través de la vía de los contenedores. Aquello fue una aventura de unos narcos transportistas gallegos que, con mucha imaginación, un poco de técnica, idearon y construyeron un narco submarino. No llegó a funcionar, apareció flotando en la ría de Arosa en una fecha concreta y fue rescatado sin droga y sin ningún detenido en ese momento. Después se pudo relacionar y fueron condenados por narcotráfico a los autores de aquella obra. Es el tercer caso similar que ocurre en España. Hubo dos precedentes en Galicia, en el año 2006 y en el año 2019, y luego el último, el de este pequeño semisumergible, porque no podemos decir que tenga la fisonomía de un submarino, pero bueno, en 2021, en la primavera de este año, es cuando se halla este artefacto. Se desarrolla un operativo en 2021 en la provincia de Málaga, en un pueblecito concretamente de apenas 2.500 habitantes, en Monda. Es una segunda fase de una operación contra el narcotráfico y allí los agentes de la Policía Nacional, coordinados por la Fiscalía de Tarragona,
entre otros intervienen podemos decirlo como una planeadora, una lancha reconvertida en semisumergible. Bueno, fue una sorpresa para los propios investigadores, porque desconocían que se iban a encontrar eso allí. Tanto las unidades especializadas a nivel internacional, llamemos DEA, MAUC o el NCA británico, ya venían anunciando, también la policía colombiana, venía anunciando la existencia de narcosubmarinos que estaban viajando hasta nuestro país, transportando cocaína. En el año 2017, en una operación que nosotros hicimos de forma conjunta con el Reino de Marruecos, ya se detectó un narcosubmarino como la nave que había transbordado la mercancía desde al barco pesquero que después fue intervenido en Marruecos. La única constancia a nivel operativo que tenemos de la existencia de un submarino, un semisumergible en operaciones de Guardia Civil es en el año 2018, en la que en el marco de una investigación seguida por un equipo contra el crimen organizado tenemos constancia de que hay un velero que va a suministrarse de droga en el mar Caribe por parte de droga que le va a proporcionar, cocaína que le va a proporcionar otra embarcación. Esta embarcación al final resultó ser un submarino que se hundió con la mercancía y por lo tanto se abortaron tanto la operación de la Guardia Civil contra esta organización criminal como la operativa seguida por la organización. El submarino se hundió, fallecieron, se supone, todos sus tripulantes, que desconocemos quiénes eran, y la mercancía se perdió. La cocaína estará en el fondo del mar. El futuro del empleo de los semisumergibles, como todas las otras modalidades que ya conocemos para el tráfico de estupefacientes, se adapta, cambia, es variable. Podemos ver que si se incrementa la acción del Estado, de las fuerzas del Estado, en contra de esta actividad criminal, fácilmente las organizaciones mutan a otra modalidad. Por ahora es difícil hacer una predicción, pero lo importante para entender el tema de los semisumergibles es la furtividad que les da esa posibilidad de lograr su cometido y la capacidad de carga. Lo que vemos hacia el futuro es que prácticamente los semisumergibles o los full sumergibles han desaparecido, aunque siguen fabricando, y la tendencia cada vez más es hacer lanchas de bajo perfil. ¿Por qué razón? Porque los motores son fuera de borda, son más económicos, realmente es una lancha normal que la tapan, le ponen una superficie, le bajan la altura sobre el nivel del mar, que las hace casi detectables, pero son mucho más rápidas que los sumergibles. Las autoridades colombianas calculan que más o menos están saliendo por lo menos 2 semisumergibles al año con destino hacia Europa y otro tanto hacia el continente africano. Casualmente un compañero que iba en proa visualizó como una roca que velaba, se ocultaba, se ocultaba con el agua, y viéndola bien, dice, qué roca más rara, parece demasiado perfecta, ¿no? Y de hecho emergía del agua 1,5 metros, 2 metros, y se sumergía, 1,5 metros y se sumergía. Y era demasiado perfecta, tenía los cantos, era de forma puntiaguda y con los cantos muy perfectos. Ellos venían por las piedras caminando. Una vez que llegamos allí a su posición, más o menos, fue cuando vimos que eran 3 personas con trajes de buzo, y cada uno portaba pues un tipo de... En un momento pensamos que era un saco o algo, pero luego comprobamos de que eran unas maletas tipo trole. El plazo es muy rápido. Se recibe la alerta un 15 de noviembre, el día 22 o 21, si no recuerdo mal, de noviembre se interviene ya el semisumergible, y unos 2 o 3 días más tarde es cuando se detiene a Agustín. Lo bueno de haber intervenido un narcosubmarino es que, sobre todo de España, tanto la Armada, Guardia Civil como Vigilancia Aduanera han hecho estudios específicos del buque, como de Portugal también están haciendo un estudio para prepararnos para los próximos abordajes.